¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Continúo con lo que nos queda de Weber. En este caso vamos a ver el cesarismo. Cesarismo es una palabra que deriva de César, de Julio César, así que se escribe con C al principio. Dice Weber que en las sociedades contemporáneas no es viable o es impracticable la democracia directa. Para el que no lo sabe o no lo recuerda, el paradigma de la democracia directa fue la democracia ateniense, donde no había división de poderes y un conjunto, digamos, selecto de ciudadanos. Cuando digo ciudadanos, digo estrictamente varones, se reunían en la cima de un monte, allí deliberaban y asumían en ese solo cuerpo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Esa es la democracia directa, donde no hay representantes del pueblo. Y esto, obviamente, por el número en millones de habitantes de las sociedades modernas occidentales, es algo impracticable, inviable. Entonces, en las sociedades modernas, la democracia directa no es posible. Entonces, Weber se muestra a favor de un sistema parlamentario representativo. Esa sería la forma de gobierno que, según Weber, deben adoptar las democracias modernas. Una democracia parlamentaria representativa, que es muy típica, sobre todo, de las naciones democráticas europeas. En esta forma de gobierno, los gobernados pueden influir de distintas maneras sobre los que gobiernan, principalmente a través de los votos. Y a su vez el Parlamento puede influir sobre las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, pero Weber advierte o alerta que hay que tener cuidado con cierta tendencia cesarista, en que pueden incurrir algunas figuras políticas importantes, sobre todo si son personajes políticos que poseen fuertes rasgos carismáticos. Entonces, de alguna manera, el Parlamento tiene que controlar esta tendencia y limitar a los dirigentes que pretendan traspasar su autoridad legal. Por si no les queda claro a qué se está refiriendo la figura de cesarismo, que en nuestra historia, tanto bastante atrás como más o menos contemporánea, no digo que hay sobrados ejemplos, pero hay varios, se trata fundamentalmente cuando una figura política asume la totalidad del poder público, ¿no? Cuando una figura política asume la totalidad del poder público, ese es un claro ejemplo de cesarismo. En nuestra historia argentina, el ejemplo que me parece más apropiado es lo que sucedió en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Repasen historia argentina, que no les va a venir mal. Juan Manuel de Rosas tuvo 2 gobiernos consecutivos y en el segundo él asumió la totalidad del poder público. Y quizás en fechas más recientes, me animaría a decir que el gobierno menemista tuvo bastante de liderazgo cesarista, como para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿cuándo se asume un rol que cae en el cesarismo? Cuando de pronto, por ejemplo, en un sistema tan presidencialista o hiperpresidencialista como es el nuestro, determinados asuntos que se tendrían que resolver por la vía parlamentaria, porque para eso están los diputados y los senadores, y para eso los votamos a ellos, además de votar presidente, vicepresidente, gobernadores, etcétera, toda esa instancia deliberativa queda de lado y el presidente asume no solo las funciones ejecutivas, sino también las legislativas, y hasta a veces pretende asumir las funciones
judiciales. ¿Mm? No nombro el gobierno actual, primero porque no me quiero meter en una polémica de la coyuntura política que está dentro de un marco particular. Pero cuando un gobierno, en vez de poner a deliberación del Poder Legislativo, diputados y senadores, nos tiene a decretazos limpios, ese es un típico caso de cesarismo. ¿No es cierto? Los famosos DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, no lo tomo como ejemplo el gobierno actual, no por una afiliación partidaria, porque no voy por ese lado, sino porque estamos dentro de un contexto particular. Pero justamente el gobierno de Menem, que se caracterizó por metadecretazo, meta-DNU, eso es una tendencia cesarista, porque entonces, ¿para qué tenés a los diputados y los senadores? ¿Se entiende? Y eso también es una falencia de nuestro sistema hiperpresidencialista, a pesar que con la reforma constitucional de 1994 en la Argentina se incorporó una figura política que antes no existía, que es la del jefe de gabinete, para que más o menos tuviera un papel parecido a la figura de lo que es el primer ministro en los sistemas parlamentarios europeos, donde tienen presidente, tienen primer ministro, etcétera, pero que lamentablemente esta incorporación de nuestra reforma constitucional del 94 no tuvo el efecto esperado y aún todavía se caracteriza nuestro sistema político por un fuerte presidencialismo y a veces hiperpresidencialismo. Bueno, con estos ejemplos, para que les quede claro a qué se le llama cesarismo. Cuando una figura política pretende asumir las funciones que están más allá del cargo que ocupa, no respeta la división de poderes y entonces, por ejemplo, si es el presidente de una nación, además de las funciones que le corresponden como titular del Ejecutivo, también quiere asumir funciones legislativas y hasta judiciales. Entonces Weber advertía que hay que tener cuidado con ciertas figuras políticas, más si tienen rasgos carismáticos, porque pueden caer en el cesarismo. Bien. El otro tema, para completar la sociología de Weber, tiene que ver con las críticas que él le hizo al socialismo. Ya sabemos, y yo lo expliqué ampliamente, que Weber se oponía a las ideas de Marx y por lo tanto a todo lo que tuviera que ver con ideologías socialistas o comunistas. Y también es interesante prestar atención a que Weber murió en 1920, teniendo en cuenta que en octubre de 1917 se había producido la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que instauró el régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea que a diferencia de Marx, que hizo, junto con Engels hizo todos los planteos teóricos sobre cómo sería una posible sociedad socialista, como Marx murió en 1883, no tuvo la posibilidad de ver en la práctica la aplicación de sus ideas, que sí lo vio Weber, que falleció 3 años después, y aunque en esos tiempos obviamente no había internet y eran otros los medios de comunicación, igual las noticias llegaban. Quiero decir con esto que Weber tuvo la posibilidad de anoticiarse de lo que estaba pasando en ese país. Bueno, les voy a explicar algunos conceptos que espero después los retengan para cuando veamos la sociología de Marx y me ahorre a mí la reiteración. Por ejemplo, Weber decía esto del socialismo. Él decía, si una economía moderna estuviera organizada sobre una base socialista, la producción y distribución de bienes no tendría la misma eficiencia técnica que en el capitalismo. ¿Estamos para él una economía socialista? En cuanto a producción, distribución de bienes, etcétera, no tendría la misma
eficiencia o eficacia técnica que sí tiene el capitalismo. Voy a explicar por qué, cuál es el argumento en que se basa. En el socialismo, los medios de producción están socializados, algo que también les cuesta bastante entender. Empiezo otra vez. En el capitalismo los medios de producción están en manos privadas. Hay una clase burguesa industrial que es la dueña y propietaria de los medios de producción. Esto creo que ya lo saben. En el socialismo, como ya quedó abolida la clase propietaria, los medios de producción están socializados. ¿Esto qué significa? Que es la sociedad la que determina, maneja la producción. En el sentido que decide qué productos se van a elaborar y asimismo en qué cantidad. En cambio, en el capitalismo, como el empresario es el dueño de la fábrica, las herramientas y todo, la producción está en manos de las decisiones individuales o corporativas de la clase capitalista. En el socialismo es la sociedad. Por eso se llama socialización, porque los medios de producción pasan a estar en manos de toda la sociedad. Bueno, pero obviamente también que esto es impracticable. Entonces, ¿qué? Entonces, en el socialismo, en definitiva, es el Estado el que pasa a encargarse de la producción, de los bienes que sea. Entonces dice Weber que el Estado, para encargarse de esa tarea, manejar los medios de producción, va a necesitar un considerable número de funcionarios burócratas. Por lo tanto, el Estado socialista va a ser un Estado excesivamente burocratizado. Recordemos que para Weber la burocracia, la organización burocrática, era positiva, otorgaba una mayor eficiencia y un mejor funcionamiento a la sociedad, pero también recordemos que nos prevenía de que no debía excederse demasiado. Entonces, en definitiva, ¿por qué no será tan eficiente como el capitalismo? Porque va a haber un gran aparato burocrático en el Estado socialista por la socialización de los medios de producción que va a ir en contra de la eficacia y la eficiencia productiva que sí tiene el capitalismo. Bien, esa es una crítica. Otra crítica es la siguiente. Para Weber en el socialismo, a la gente le faltan incentivos y le falta motivación para trabajar. Porque como en el socialismo no hay dueños, no hay patrones, no hay propietarios privados de los medios de producción, dice Weber, la gente no tiene el temor, no tiene miedo a ser despedida, a perder el empleo por un mal desempeño de sus funciones. Entonces esto hace que la gente no se sienta incentivada. Eso es lo que plantea él, no se sienta motivada. Bueno, otra cuestión que ve Weber es que un país socialista que está rodeado de países capitalistas, es muy probable que tenga problemas con respecto al crédito y al comercio exterior. Es decir, un país socialista rodeado de países capitalistas que, por ejemplo, necesite solicitar fondos externos, concretamente se los traduzco, pedir plata prestada a otro país o quizás a un organismo multilateral de crédito, como algunos de los que actualmente conocemos, le rechacen esa solicitud. Y así también es posible que países capitalistas que rodean a un país socialista no quieran entablar relaciones comerciales con el país socialista. Otra cuestión. Otro tema que plantea Weber también
es que él de alguna manera acepta que en el socialismo se puedan reducir las desigualdades económicas. De alguna manera lo acepta, que es posible que las desigualdades económicas se reduzcan, se aminoren en el socialismo, pero no así las desigualdades políticas. ¿Por qué dice esto? Porque el socialismo, el sistema político que impone la sociedad socialista, no es democrático. Es decir, los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus gobernantes. Es una imposición que viene, por ejemplo, de un partido político. Si volvemos al caso de la Unión Soviética, el poder lo tenía el PEC, el Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, en el socialismo no hay democracia. No, la gente no puede elegir diputados, senadores, presidentes. Entonces, esto, dice Weber, reduce la autonomía política. Y si esto reduce la autonomía política, la posibilidad de que el pueblo tenga la libertad de elegir a sus representantes, quiere decir que las desigualdades políticas van a existir. Y otra cuestión que plantea Weber, que dicho sea de paso, todo esto sucedió, todo esto que él por ahí plantea desde un plano teórico, ustedes arrastren la historia, sobre todo lo que fue la experiencia soviética y sobre todo la experiencia stalinista soviética, y van a ver que todo esto que dijo Weber se cumplió. Bueno, y un último aporte que voy a mencionar respecto de este tema es cuando él dice lo siguiente. El socialismo, para imponerse, necesita aplicar medios revolucionarios. ¿No es cierto? La única forma de imponer el socialismo, por lo menos como se planteaba en ese momento desde el plano teórico, era hacer uso de la fuerza, concretamente una revolución. Y entonces, una vez llegado al poder, va a tener que aplicar seguramente, decía Weber, la represión política para mantenerse en el poder y obviamente para tratar de sofocar o contrarrestar cualquier contrarrevolución o cualquier intento opositor. Y entonces el uso de esa represión política va en contra, o estaría negando, dice él, algunos de los ideales de libertad del propio socialismo. ¿Se acuerdan que yo había planteado desde el punto de vista de Marx, que Marx decía, cuando se pase del capitalismo al socialismo, se estará pasando del reino de la necesidad al reino de la libertad? Y Weber acá diría, ¿de qué libertad me están hablando? ¿Sí? Cuando alguien se expresa en contra por ahí de un gobierno revolucionario, entre comillas, va a ser perseguido. Y yo le dije, arrastré en el caso de la Unión Soviética porque esto pasó, y si quieren siempre que coincidamos, por ejemplo, en que modelos socialistas de ejemplo podrían servir la Unión Soviética, podría ser Cuba, siempre denunciada por presos políticos, opositores, ¿no es cierto?, que Castro encarcelaba. Bueno, sería para un debate y una reflexión. Bueno, con esto entonces cerramos lo correspondiente a la sociología de Weber, que trabajamos desde el texto de Anthony Giddens, y ahora vamos a comenzar con la sociología del francés Émile Durkheim, que vivió entre 1858 y 1917, este sociólogo francés. Antes de ir de lleno a sus conceptos, también vale la pena aclarar lo siguiente. Tanto la sociología de Durkheim como la sociología de Marx la vamos a estudiar desde otro autor, así como hicimos con Weber.
que en este caso ese otro autor es un sociólogo estadounidense llamado Irving Seiling, donde las consideraciones sobre Durkheim y Marx están contenidas en un libro titulado Ideología y Teoría Sociológica. De ese libro sacamos la parte de Durkheim y de Marx. Y a diferencia de Giddens, que hace un tratamiento bastante neutral de los conceptos de Weber, en este caso, el de Seiling está del lado de Marx. A poco de comenzar a leer, uno se da cuenta que utiliza las categorías de Marx para criticar a Durkheim. Entonces, ya que la lectura tiene un sesgo. Digo, esto es lo que pasa cuando uno no lee las fuentes primarias. No es lo mismo leer el libro original de un autor que lo que otro autor dice de ese libro, ¿no es cierto? Porque puede decir cosas maravillosas porque se identifica, o puede ser el más grande crítico. Y en este caso Seiling, no voy a decir que es marxista Seiling, pero Seiling, digamos, está más del lado, en su espíritu sociológico, está más del lado de Marx que de Durkheim. Por eso utiliza los conceptos de Marx para criticar a Durkheim. Bueno, y yo también voy a ir haciendo estas comparaciones. Fíjense que Durkheim, contemporáneo de Weber, vivió entre 1858 y 1917, o sea que su existencia también es simultánea al desarrollo de la Revolución Industrial, en este caso en Francia. Y Durkheim también, como Weber, fue un exaltado patriota y nacionalista. Fíjense ustedes que en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, él muere un año antes que finalice la Primera Guerra Mundial, en esa guerra murió su único hijo, que se llamaba André. André Durkheim había combatido entre las filas del ejército francés, fue herido, lo internaron en un hospital en Bulgaria y ahí murió. Y cuando Durkheim se enteró, imagínense todo el dolor que significa para un padre perder a su único hijo, encima dentro de un conflicto bélico. Pero así todo, él lo pudo soportar bastante bien. No voy a decir que lo justificó, obviamente, nadie va a justificar la muerte de su hijo, pero de alguna manera lo comprendió, porque Durkheim, saben que decía que si alguien tiene que ofrecer la vida para defender su patria, su nación, estaba bien que así lo hiciera. Así que está bien, digamos, una racionalización, diríamos, para soportar el dolor de esa pérdida, pero bueno, de alguna manera esto también le ayudó a sobrellevar, ¿no es cierto?, la muerte de su único hijo. Cuando Seiling ubica el tipo de sociología de Durkheim y el tipo de sociología de Marx, dice lo siguiente. Dice que la sociología de Durkheim es positivista constructiva. Esto es una construcción Cassel, no es una corriente filosófica, él lo llama así. Él dice, la sociología de Durkheim es positivista constructiva, con un fuerte, digamos, tono conservador y autoritario. Mientras que la sociología de Marx es más bien de tipo crítico negativa. Y el pensamiento de Marx, a diferencia del de Durkheim, es una sociología más radicalizada y obviamente revolucionaria. Entonces, Durkheim, sociología positivista constructiva, o sea que está diciendo bien que es positivista, y lo está diciendo bien porque Durkheim era positivista, y la de Marx es crítico negativa. Hubo dos autores, también franceses, que influyeron particularmente en el pensamiento de Durkheim. Uno de ellos se llamaba Henri de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825.
Que de paso, para que lo sepan, sobre todo los que siguen ciencias sociales, muchas veces a Saint-Simon se lo ubica dentro de los fundadores del llamado socialismo utópico. Bueno, para todos es esto, porque ser universitario, por si alguno no lo sabe todavía, es tener justamente una cultura universal, más allá si el día de mañana vas a hacer balance como contador o vas a hacer demandas judiciales como abogado, por eso se llama universidad. Les digo porque muchas veces llegan hasta la universidad por inercia, o porque como no encuentran un trabajo y la UBA es gratis, se escribe, bueno, no me quiero meter mucho en ese tema. Entonces, para todos, cuando, cuando se habla de la historia del socialismo, se la suele dividir en lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. Y dentro del socialismo utópico vamos a encontrar a Saint-Simon, junto con otros dos, Owen y Fourier. Esto para que lo sepan de aquí para adelante. Y en cambio, cuando se habla del socialismo científico, vamos a encontrar a Marx y Engels. ¿Estamos? Bueno. Pero resulta que Saint-Simon, ideológicamente, era bastante ambivalente. Tenía algo así como dos tendencias. Una tendencia conservadora y una tendencia revolucionaria. Entonces, Durkheim toma más bien la tendencia conservadora de Saint-Simon. Y si tuvo alguna influencia en Marx, fue su tendencia revolucionaria. Así es como tienen que analizar los autores. Bueno, entonces Saint-Simon fue muy influyente en el pensamiento de Durkheim. Y el otro francés fue alguien que ya nombramos varias veces, Augusto Comte, que vivió entre 1798 y 1857, como ya lo he dicho más de una vez. Bueno, ¿cómo era la sociedad francesa en tiempos de Durkheim? En términos políticos, estaba en vías de consolidar la Tercera República Francesa. Era una sociedad que no funcionaba para nada en orden ni en paz. Era una sociedad, esa Francia, caracterizada por conflictos sociales. Francia todavía estaba en guerra con algunos países vecinos europeos. El desarrollo capitalista también ponía en evidencia el enfrentamiento entre sindicatos, obreros, corporaciones empresarias. También un gran desorden económico. Y un dato en particular, que es sobre el que se va a enfocar Durkheim principalmente, como tema de preocupación, es la quiebra de la solidaridad social. Es una Francia, digamos, donde los lazos de solidaridad, los vínculos de solidaridad, se han debilitado o se han quebrado. Y entonces el tema de la solidaridad social va a ser uno de los tantos principales temas de preocupación del mundo. Bueno, me voy a detener entonces en el tema solidaridad. Durkheim, cuando habla de la solidaridad, la clasifica en dos tipos. A una la llama solidaridad mecánica y a otra la llama solidaridad orgánica. ¿Estamos? Dos tipos de solidaridad, la mecánica y la orgánica. Pero hay una diferencia entre ellos. En primer lugar, una gran diferencia, que la solidaridad mecánica fue la propia característica de las sociedades premodernas preindustriales. Mientras que las sociedades modernas industriales tienen que desarrollar un tipo de solidaridad orgánica. Esa es una primera gran diferencia. ¿A qué tipo de sociedad, temporalmente hablando, corresponde cada una? La mecánica, las sociedades anteriores, tradicionales, premodernas, preindustriales.
La orgánica a las sociedades modernas, industriales, que están en un crecimiento y un desarrollo, sobre todo basado en el capitalismo. Entonces, lo que tiene que lograr Francia, según él, es crear nuevos vínculos de solidaridad, pero fundamentalmente de tipo orgánico. Durkheim, al igual que Weber, también se va a oponer a las ideas de Marx. Y por supuesto también a todo lo que tenga que ver con socialismo y comunismo. Pero sin embargo, en su juventud, en sus años jóvenes, se había interesado por las ideas socialistas. Y no solo que se había interesado por las ideas socialistas, sino que además había llegado a participar del movimiento socialista francés de su época. Luego iría madurando sus propios conceptos y se iría alejando. Entonces yo les voy a comentar ahora dos o tres cuestiones fundamentales que a Durkheim no le gustaban del socialismo, y justamente frente a esto que no le gustaba, él va a generar sus propias ideas. Por ejemplo, ¿qué no le gustaba del socialismo? El concepto de cambio social y el concepto de lucha de clases. Porque él decía, el socialismo quiere hacer cambios sociales de tipo revolucionarios, violentos. Y en definitiva, lo que quiere el socialismo es beneficiar a una clase perjudicando a otra. Es decir, si el socialismo lo que quiere es abolir la propiedad privada de los medios de producción y beneficiar a la clase proletaria, para Durkheim eso no es lo más conveniente. O sea, si un cambio social va a ser para beneficiar a una clase mientras se perjudica a otra, no es el cambio social más apto que la sociedad necesita. Entonces él va a proponer lo siguiente, que el cambio en la sociedad, los cambios sociales, deben ser graduales, deben ser orgánicos, ordenados. No la paz social, el orden social, la armonía social. Y la frase con que resume su pensamiento en este sentido es la que él dice, el cambio social solo es bueno si beneficia a todos. El cambio social solo es bueno si beneficia a todos. Si los cambios van a llevar a que se beneficien algunos y otros se perjudiquen, no es el mejor cambio para una sociedad. El cambio social solo es bueno si beneficia a todos. Y debe ser de una manera evolutiva, gradual, orgánica, que no altere la paz, que no altere el orden social. Porque Durkheim, como buen positivista, ¿se acuerdan el lema? Orden y progreso. Entonces, como buen positivista, considera que una sociedad no puede progresar, no puede evolucionar y no puede desarrollarse si no funciona de manera ordenada. ¿Mm? Ahora, él va más allá todavía con el tema del orden social. ¿Por qué? Y acá es donde se va a revelar el carácter autoritario de su pensamiento. Porque él dice que si el orden social no se genera espontáneamente, si el orden social no se genera por sí mismo, habrá que imponerlo. Y ahí es donde se revela el carácter autoritario. Así como después vamos a ver algunas otras cosas que él dice que si no se originan por la propia dinámica social hay que imponerlas. Y el orden es uno de ellos. Entonces, una sociedad, para que funcione, para que mantenga su paz, su armonía, su equilibrio, debe mantener el orden social a toda costa. Y a toda costa se imaginan lo que significa. Se imagina que es, o sea, significa que se hay que usar la represión, la coacción para mantener el orden, está totalmente justificado que así sea.
Entonces, dos frases bien representativas. El cambio solo es bueno si beneficia a todos, no es lo que quiere el socialismo. La sociedad debe mantener el orden social a toda costa, justificando la represión y la coacción en el caso que el orden se altere o no surja por sí mismo. Bien. Vamos ahora a comparar algunas principales ideas entre Saint-Simon, Comte y Durkheim. Para Saint-Simon, el conflicto de clases había cumplido, de alguna manera, una función importante. Para Saint-Simon, el conflicto de clases había cumplido, de alguna manera, una función importante en el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna. En la transición del orden feudal al orden burgués. Pero en la sociedad moderna ya no tenía sentido. Saint-Simon planteaba que el nuevo orden social debía ser un nuevo orden científico-industrial. Otra vez, Saint-Simon planteaba que el nuevo orden social debía ser un nuevo orden científico-industrial. Concretamente, para Saint-Simon, los que tenían que gobernar la sociedad era la clase de los industriales. La clase de los industriales, hay un pensamiento bien burgués, ¿no es cierto? La clase de los industriales gobernando la sociedad y esa clase industrial valerse de los adelantos, las innovaciones y los avances científicos y técnicos aplicados a la industria. Esa era la idea de Saint-Simon. Y a su vez, este nuevo orden científico-industrial tenía que tener 4 características principales. Ser un orden jerárquico, es decir, que los cargos se distribuyeran entre distintas jerarquías, superiores e inferiores. Tenía que ser un orden también orgánico. Esto del orgánico y lo organicista lo vamos a encontrar varias veces, considerando a la sociedad como constituida por distintas partes y cada parte con sus funciones particulares. Valga la redundancia, parte particular. También tenía que ser un orden donde haya paz social, donde reine la paz social, es decir, que no haya conflictos, y tenía que tratar de ser un orden estable, duradero en el tiempo, que gozara de estabilidad. Bueno, entonces, el nuevo orden científico industrial, orgánico, jerárquico, con paz social y estabilidad. Pero, para Saint-Simon, como lo va a ser también para Durkheim, algo muy importante en la sociedad son las ideas morales. El tema de la moral es algo que va a aparecer muy repetidamente en la sociología de Durkheim, que él toma de Saint-Simon. Porque para ambos, la moral, los valores morales, las ideas morales, son la base, son el cimiento sobre el cual se levanta cualquier sociedad. Es decir, cualquier sociedad necesita contar con una base determinada de ideas morales, de valores morales. Porque si una sociedad contiene determinados valores morales y estos se cumplen, esto evita la anarquía, el conflicto, etc. Pero va a haber una gran diferencia entre Saint-Simon y Durkheim. Que Saint-Simon quería que el nuevo orden social estuviera basado en valores morales religiosos. En valores morales religiosos. O sea que Saint-Simon quería
que la nueva sociedad se funde sobre un nuevo orden religioso moral. ¿Mm? Pero no la moral o la ética religiosa cristiana que había caracterizado la época anterior, sino, de alguna manera, fundar una suerte de nuevo cristianismo. Entonces, reitero, un orden religioso moral basado en la ética y los valores morales cristianos, pero no como había sido el cristianismo de la época anterior, sino fundado en un nuevo cristianismo. Bueno, eso es el Simón. Durkheim dice, sí, la moral es muy importante. Para Durkheim va a ser muy importante. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Durkheim dice, no, sistema moral religioso no. Tiene que ser un nuevo sistema moral secular. Secular, se escribe con S, después con C, secular. ¿Qué significa secular? Ay, todo lo que tengo que hablar con usted, tengo que explicarle todo. Bueno, así voy a exigir también después, ¿no? Secular es una palabra que tiene dos acepciones posibles. Secular, para que lo sepan y eleven su nivel de cultura general. Secular es lo relativo al siglo. Secular es una palabra que tiene que ver con siglo. Secular, siglo, lo relativo al siglo. Cuando lean, y por favor lean, porque la verdad que tienen muy poca lectura y eso queda siempre demostrado, quizás lean la frase finisecular. ¿Y saben qué significa finisecular? Fin de siglo. Entonces, una acepción es secular, lo relativo al siglo. Pero también secular es sinónimo de laico. ¿Estamos? Como sacro, sagrado, secular es sinónimo de laico. Y el siglo XIX se caracterizó por un fuerte proceso de secularización. ¿Se entiende? Entonces, la moral es importante, los valores morales constituyen el cimiento, la base fundamental de una sociedad, pero Durkheim dice, la nueva sociedad tiene que fundarse sobre nuevos valores morales seculares, no religiosos, seculares, que, según Durkheim, esos nuevos valores morales seculares podían ser determinados científicamente. Bueno, varias de ustedes se estarán preguntando cuáles son esos nuevos valores morales seculares. Yo les voy a adelantar algo de este tema porque en verdad es un tema que me lo reservo sobre el final de la exposición de Durkheim. Por ejemplo, Durkheim consideraba que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. ¿Se acuerdan que ya hablamos en alguna clase sobre la naturaleza humana? Para Durkheim los seres humanos, todos, todas, somos egoístas por naturaleza. No nacemos con una tendencia a ser solidarios. No nacemos con una tendencia natural a interesarnos, por ejemplo, por los problemas de las otras personas o por las situaciones que aquejen a los otros. No, somos egoístas, perseguimos nuestro interés personal. Ego, yo. ¿Cuál es el concepto contrario a egoísta? Altruista, altruismo. Y altruismo deriva de alter, que significa otro. Son dos conceptos contrapuestos. Egoísta, ego, yo. Altruista, alter, el otro. Una persona altruista es una persona que se interesa por los demás, por las situaciones quizás problemáticas de los demás, que es solidaria, que busca contribuir y ayudar en lo que pueda con alguna necesidad. Bueno, entonces lo que dice Durkheim concretamente es que uno de los nuevos valores morales seculares que hay que inculcar es el altruismo, la solidaridad.
La nueva sociedad moderna necesita que se inculquen y que se difundan este tipo de valores, entre otros que después voy a mencionar. El altruismo, la solidaridad, contemplar, ¿no es cierto?, la posibilidad de ayudar, de interesarse por los demás, entre otras cosas. Entre otras cosas. Ojo también que todo el andamiaje teórico, conceptual, sociológico de Durkheim tiene implicancias ideológico-políticas, ¿eh? Y eso es algo que ustedes tienen que aprender a descubrir. Que detrás de lo que puede ser un simple concepto o definición teórica, hay implicancias ideológico-políticas, nada es neutral. Bueno. Tanto Saint-Simon como Durkheim consideraban y coincidían en que la industria, la actividad industrial, es como una fuerza unificadora y pacífica. Y ambos, pero con más todavía firmeza Durkheim, pensaba que no había ninguna razón, que no había ningún motivo para que los empresarios estuvieran enfrentados con los obreros. Por eso este concepto de lucha de clases que planteaba Marx, también él lo deja de lado. Porque lo mejor que le podía suceder a la sociedad moderna industrial era que obreros y empresarios conciliaran sus intereses, generaran una homogeneidad de intereses entre ellos. Entonces, nada de conflicto, nada de lucha de clases, nada de enfrentamientos. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo, decía él, para que esto ocurra. Y acá es donde viene la implicancia política, ideológica del nuevo valor moral secular. ¿Por qué? Porque decía, por ejemplo, que los obreros tenían que ser solidarios con sus patrones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo un simple valor moral secular que uno dice que bueno, está buenísimo, ¿no? Que alguien infunda, que seamos solidarios, altruistas, etc. Pero, ojo, está la implicancia atrás. Esa solidaridad es también la que tienen que aplicar los obreros con sus patrones. No dice que sean amigos, pero dice que tienen que ser solidarios con sus patrones en el sentido de tratar de no chocar, de no enfrentarse. Yo algunos conceptos también voy a confesar, los voy a extremar a tal punto que cuando terminemos de ver la sociología de Durkheim, es muy posible, no digo que lo vayan a odiar, pero realmente les va a resultar bastante fastidioso. Un poco también por el propio sesgo que yo le pongo. Y en este sentido lo que voy a decir, y estoy seguro que no va a caer muy bien, es que para Durkheim, en la sociedad, no todas las personas son útiles. No todas las personas son útiles. ¿No es cierto? Las personas deben ser útiles y las personas útiles son las que producen cosas útiles. Y no todos producen cosas útiles según él. Por ejemplo, un artista, un músico, un pintor, un escultor no produce cosas útiles. No produce. Para él el arte es un juego. Después lo voy a decir otra vez. El arte es como jugar. El arte no es trabajar. Ahora, fíjense cómo ha llegado hasta nuestra vida, inclusive muchas de estas. Entonces, alguien que, no sé, escribe la letra de una canción, o compone una música, o pinta un cuadro, o hace una escultura, no es una persona útil. El artista, el arte en general es frívolo, dice él, está alejado de la moralidad. Útiles son los que producen cosas útiles, ¿sí?
Bueno, que concretamente, ¿qué es? Producir cosas útiles en la producción industrial. Concretamente es eso. Bueno, muy bien. Bueno, Comte. Comte, ¿cómo entra en esta situación? Comte consideraba que los nuevos avances industriales podían atentar contra la solidaridad de la sociedad y que podían impedir en el futuro la unidad y la paz sociales. Entonces Comte también le daba mucha importancia al consenso moral, que la sociedad tenía que lograr un determinado consenso moral, ponerse de acuerdo en determinado consenso moral. Y Comte decía que ese consenso moral tenía que estar reforzado por el Estado. Bueno, muy bien. Durkheim coincide con esto, en la importancia que tiene el Estado, en la importancia que tiene el Estado para el control, para la regulación de la sociedad, pero Durkheim también le va a dar mucha importancia a las asociaciones intermedias. Para entender esto hay que pensar en un esquema societario, digamos así, un esquema de sociedad, donde vamos a tener tres niveles o tres planos. En el primer nivel, arriba de todo, está el Estado. En el tercer nivel, abajo, los individuos. Y en el medio, las asociaciones intermedias. ¿Cuáles son esas asociaciones intermedias? Por ejemplo, las corporaciones empresarias o las asociaciones empresarias. Por ejemplo, también los gremios de oficios o los modernos sindicatos obreros. Convendría recordar, para que aprendan a relacionar los temas, que la Revolución Francesa, con la ley Le Chapelier de 1791, había abolido los gremios de artesanos. ¿Se acuerdan? Porque decía que impedía la libertad de trabajo. Durkheim es alguien que considera que deben cobrar renovada vigencia porque son muy importantes. Y son importantes para intermediar entre el Estado y los individuos, porque las asociaciones intermedias pueden fijar o establecer los principios morales y legales. O sea, las asociaciones intermedias ayudan al Estado a regular y controlar. ¿Sí? Para que lo sepan también, es una sociedad, la de Durkheim, muy controlada, muy regulada. No sé si ustedes han leído o visto la película basada en el libro, aunque todas las películas siempre son versiones bastante desviadas del original, de la novela futurista de ficción 1984 de George Orwell, donde el escritor inglés, un libro, no sé si bestseller, pero muy vendido, muy nombrado, que dicho sea de paso, el reality show Gran Hermano lo sacaron de ahí. El reality de Gran Hermano se inspiraron para hacerlo de ese libro, 1984 de George Orwell, que ahí en el libro aparece como Big Brother, que sería el hermano grande, no Gran Hermano. Es una sociedad esa que presenta al autor futurista, recontra tecnologizada, fuertemente controladora. Hasta fíjense que había una policía del pensamiento que se encargaba de ver qué pensaba cada uno concretamente y que no se opusiera al régimen. Algunos ven inclusive en la figura de Gran Hermano la representación de Stalin. Bueno. Existía un ministerio del amor que se encargaba de decir quién
se iba a poner en pareja con quién se iba a casar. ¿No? Algunos comparan el esquema societario de Durkheim con 1984 de George Orwell. Ahora, ojo, no se lleven la idea, porque a veces se corre el riesgo con mi explicación de que alguno se crea que Durkheim quería imponer una dictadura. No, eso ya, sáquenselo ya de la cabeza. Él está totalmente consustanciado con el régimen democrático, quiere contribuir a la consolidación de la Tercera República Francesa, pero quiere una sociedad ordenada. Porque como buen positivista, lo repito, una sociedad no progresa si no está en paz, en armonía, en equilibrio, etc. ¿Se entiende? No es, bueno, pero es democrático. ¿No? Bueno, bien, ahora, a partir de ahora, el desarrollo de los temas que siguen, los voy a hacer bajo el título de un libro, de uno de sus libros, y la fecha en que lo publicó. Entonces voy a comenzar con el libro titulado De la división del trabajo social, que es un libro publicado en 1893. De la división del trabajo social. En este libro, Durkheim va a tomar algunas ideas de Saint-Simon para plantear lo que vamos a llamar su teoría de las consecuencias integradoras. Teoría de las consecuencias integradoras. Esta teoría de las consecuencias integradoras tiene un concepto central, que es el concepto de la división del trabajo. ¿Estamos? Traten de seguirme para que se entienda. Teoría de las consecuencias integradoras, dentro de esta teoría hay un concepto principal que es el de la división del trabajo, porque justamente, según él, según Durkheim, la división del trabajo dentro de la sociedad moderna es la que trae consecuencias positivas integradoras. ¿Cuáles son? Les digo todas estas consecuencias positivas integradoras. Una es la mayor interdependencia y responsabilidad mutua de las personas. Otra es la mayor dependencia de las personas a la sociedad como un todo. Otra es la reciprocidad de obligaciones. O sea, las personas a través de la división del trabajo se generan obligaciones recíprocas. También el intercambio de servicios. También sirve para reforzar la individualidad del hombre y su personalidad. También genera cooperación entre las personas. También sirve para generar solidaridad orgánica. La división del trabajo contribuye a generar solidaridad orgánica. Y en esto también cumple un papel importante las clases sociales. Durkheim a las clases sociales las llama medios. ¿No es cierto? Y dice que las clases sociales, en tanto medios, tienen tres funciones principales. ¿Cuáles son? La de ser coordinadoras, cooperativas y unificadoras. Entonces, las clases sociales para él son como medios, con tres funciones principales, la de ser coordinadoras, cooperativas y unificadoras. Bueno, muy bien. Voy a entrar ahora en lo que es uno de sus principales núcleos centrales de pensamiento sociológico de Durkheim. Bastante provocativo también. Para que la división del trabajo se derive en consecuencias positivas e integradoras, se debe realizar de manera normal.
Otra vez, para que la división del trabajo se derive en consecuencias positivas e integradoras, debe realizarse de manera normal, entre comillas. Y entonces, para esto es necesario construir un orden social basado en la capacidad de las personas. Otra vez, solamente la división normal del trabajo genera consecuencias positivas e integradoras en la sociedad. Y para que se dé esa división normal, el orden social tiene que estar basado en la capacidad de las personas. Bueno, Durkheim consideraba, acá viene lo central, Durkheim consideraba que todos los seres humanos nacemos con determinados talentos y capacidades naturales. Así también con determinadas disposiciones hereditarias. Refuerzo esta idea. Todos los seres humanos nacemos con determinados talentos y capacidades naturales, así como también con determinadas disposiciones hereditarias. Y entonces, será de acuerdo a esto, será de acuerdo a nuestros talentos, capacidades y disposiciones, las distintas tareas, los distintos roles, las distintas funciones o trabajos que cada uno desempeña en la sociedad. Es decir, para Durkheim hay un determinismo biológico a priori que determinará, valga la redundancia, lo que será cada uno en la vida. De acuerdo al talento, la capacidad y disposición, habrá quienes se conviertan en el gerente general de una gran empresa comercial, por decirlo así, y estarán aquellos otros que solamente tendrán que conformarse con barrer el piso de esa empresa. Lo digo así para estudiar. ¿Se da cuenta? Entonces, como que hay un determinismo desde el minuto cero de nuestra vida, o el segundo cero de nuestra vida, que nos condiciona lo que vamos a hacer. Depende de nuestro talento, nuestra capacidad, nuestras disposiciones hereditarias. Y así cada uno tendrá una función, un papel, un rol, un trabajo determinado. En la actividad que sea. Algunos serán, no sé, grandes científicos, profesionales, técnicos, académicos, y otros serán otra cosa. No voy a poner ejemplos, porque si no va a quedar como algo descalificativo, ofensivo, pero ya se imagina, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esto, lo que sigue, lo voy a leer textual, cómo Durkheim utiliza este argumento, esta concepción antropológica de la naturaleza humana, para justificar, por ejemplo, que las jerarquías sociales, las desigualdades sociales, y para también justificar un supuesto orden natural de las cosas. Por ejemplo, él dice, y lo leo textual y lo tiene en sus textos, dice, no son los más fuertes los que controlan, sino los más capaces en la ciencia o en la industria. No ocupan cargos porque tengan el poder de ejercer su voluntad, sino porque saben más que otros. Sus funciones no consisten en decir lo que quieren, sino lo que saben. No dictan órdenes, solo enuncian lo que se ajusta a la naturaleza de las cosas. ¿No? Los que dirigen no están por encima de los dirigidos, no son superiores, desempeñan una función diferente.
cada uno ocupa la posición que debe ocupar de manera natural y no lleva a cabo medidas que no sean las que ordena la naturaleza de las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Durkheim está el que nació para ser taxista, acá por ahí voy a parecer un poco fastidioso, y el que nació para ser no sé qué, ingeniero. ¿No es cierto? El que nació, la chica que nació para atender la caja de un supermercado y la chica que nació para ser, no sé, una gran periodista en algún medio de comunicación. O sea, hay un determinismo a priori respecto del talento, la capacidad, que tiene mucho que ver con muchas cosas, pero yo no puedo, dadas las limitaciones, pero tendríamos que pensar lo que es el CI, el cociente intelectual. No sé si alguna vez escucharon hablar de las inteligencias múltiples, del proyecto. Bueno, tienen que instruirse, gente, tienen que leer mucho, mucho, porque si, yo podría hablar, por ejemplo, de lo que son las inteligencias múltiples de Howard Gardner en la Universidad de Harvard, pero necesito tener un sustrato cultural que acompañe. También necesito motivarlo, porque, por ejemplo, ¿por qué un jugador, muchas veces a los jugadores de fútbol, pónganle el nombre que quieran, no importa, de su preferencia, que se destaca por su habilidad, pero resulta que no sabe hablar, el tipo. No sabe hablar, habla sin pronunciar las S, ¿no? Siempre se le dice eso. Bueno, porque es una inteligencia que tiene, que no es justamente la de un gran orador, es una inteligencia kinestésica o senestésica, tiene que ver con el movimiento, con la habilidad de su cuerpo, ¿estamos? Un deportista tiene ese tipo de habilidad. Como el que tiene, digamos, muchas facilidades para las operaciones matemáticas, ¿no? Entre ustedes habrá alguien, qué sé yo, bueno, no quiero poner ejemplo, pero hay gente, digamos, que eh, las operaciones matemáticas algebraicas que las saca sin el aire, y otro está 24 horas y no la saca. ¿Por qué? Porque también es un tipo de inteligencia particular, lógico abstracta. Y está el otro que tiene una inteligencia artística, que tiene oído, como se dice. Te escucha una melodía y te la reproduce en una guitarra, en un piano, en una flauta, el instrumento que te lo dé, te la saca. Bueno, fíjense eso, que son las llamadas inteligencias múltiples. Y aunque parezca mentira también, parte de esa inteligencia es saber socializarse y relacionarse. Hoy muchos jóvenes, por el tema de la tecnología, porque tiene su parte buena y su parte mala, los pones a trabajar con público y no rinden, no pueden hablar, no saben hablar, no saben entablar un diálogo, ¿no? Tan ahí autistas con las pantallitas y los dispositivos, resulta que están inhibidos de poder relacionarse, socializarse con la gente. Y saber socializarse, y saber dialogar, y saber relacionarse con nosotros es también inteligencia eso. Inteligencia intrapersonales. Bueno, digo para que se actualicen, para que no se quedan solamente con lo que dijo Durkheim. Pero Durkheim en el siglo XIX decía esto: las personas nacemos con distintos talentos, y en función de eso, bueno. Pero también les sirve para justificar las desigualdades sociales. Por ejemplo, supongamos que lo quisiéramos cuestionar a Durkheim. Y entonces le dijéramos, eh, ¿por qué hay desigualdades sociales en la sociedad? No se puede resolver el tema de la desigualdad social para que haya una mayor igualdad. Y Durkheim, miren lo que nos contestaría. Si yo fuera Durkheim, bueno, pónganle que ustedes, yo soy Durkheim y ustedes me preguntan a mí. Yo soy Durkheim y diga, miren, es muy simple la cosa. En la sociedad hay desigualdades sociales porque existen desiguales talentos y capacidades naturales. En la sociedad hay desigualdad social porque la gente
naturalmente es desigual al tener, digamos, distinto nivel de talento, capacidad o desigual en su disposición. Yo decía, estaría bueno que haya mayor igualdad. Y déjame decir, sí que hay igualdad. ¿Cómo que no hay igualdad? Esto es un juego de palabras. Cuando en una sociedad las desigualdades sociales son el reflejo de los desiguales talentos y capacidades naturales, esa sociedad se encuentra en un perfecto estado de igualdad. Parece un trabalenguas, un juego de palabras. Repito, cuando en una sociedad las desigualdades sociales son el fiel reflejo de los desiguales talentos y capacidades naturales, esa sociedad se encuentra en una perfecta igualdad. Entonces, para Durkheim la igualdad está dada por eso. De la desigualdad surge la igualdad. Bien. Supongamos también que alguien le dijera a Durkheim que no está conforme con lo que hace. ¿No? Alguien le dijera a Durkheim, bueno, acá se me cae, alguien me bloqueó, no sé qué pasó. Ahí está. Que alguien le dijera a Durkheim que no está conforme con lo que hace, que no le gusta el trabajo que tiene, que quiere ganar más plata, Durkheim diría que para que impere el orden social, los hombres deben estar, hombres en sentido genérico, ¿no? Los hombres deben estar conformes con su destino, con su suerte. Deben convencerse que no tienen derecho a tener más. ¿Quiere que lo diga que suene más fuerte, más odioso? ¿No te gusta lo que haces? ¿No estás conforme con lo que ganás? Tenés que conformarte con eso. Tenés que conformarte con tu destino, con tu suerte y convencerte que no tenés derecho a tener más. Ahora, fíjense ustedes cómo este tipo de discursos o ideologías logra internalizarse en la gente. Yo ya les comenté en alguna clase anterior que presten atención a cuando en alguna nota periodística se aborda una familia de los finamente llamados sectores vulnerables, que son familias en definitiva que viven en las villas, en asentamientos o barrios muy precarios, carentes de todo. Agua potable, electricidad, gas natural, placas, etc. Y entonces el que representa a esa familia dice, bueno, ¿qué va a hacer? Somos pobres, es nuestro destino, es lo que nos tocó, tratamos de arreglarnos como podemos, es la suerte, ¿no? En ese momento yo que les dije, que el que dice eso tiene una conciencia alienada. Y ahora que les digo, que el que piensa eso es el sujeto que Durkheim quería crear en la sociedad moderna. En el sentido que se autoconvenza que su situación tiene que ver con su destino, con su suerte, con su falta de talento, capacidad y disposición. Lo cual abona el discurso del medio pelo, como decía Jaureche, que dicen, esto no progresan porque no tienen ambición, no tienen motivación, viven de los planes sociales, eso lo escuchamos todos los días. ¿No es cierto? O sea, entonces, bueno, fíjense cómo un discurso ideológico, en fin, bueno, algo de esto de la suerte tiene que ver con los sujetos humanos, pero justamente el concepto de suerte, si hay algo dificilísimo de definir es el concepto de suerte. ¿Qué es la suerte? Es como querer definir qué es la felicidad. Son conceptos, digamos, imposibles, ¿no es cierto?, de definir. Bueno, muy bien. Ahora puede pasar también que la división del trabajo no se desarrolle de manera normal.
¿Cuándo no se desarrolla de manera normal? Cuando las funciones, los trabajos, las tareas se asignan sin tener en cuenta los talentos y capacidades naturales de las personas. Y entonces ahí es cuando aparecen las formas anormales o patológicas de la división del trabajo, que serían dos. Las formas anormales o patológicas de la división del trabajo serían dos. Una, la división forzada del trabajo. La división forzada, como su nombre lo indica, se presenta cuando la división del trabajo se impone por la fuerza, sin tomar en cuenta talentos, capacidades y disposiciones. Es decir, se obliga a una persona, un trabajador o trabajadora, a que realice una tarea sin contar con la capacidad, el talento y la disposición hereditaria necesaria. Esa es una división forzada. Y después la otra es la división anómica del trabajo. ¿Se acuerdan que anomia tenía que ver con norma, conflicto normativo? Una división anómica del trabajo se presenta cuando los individuos quieren ocupar funciones o realizar tareas para las que no están capacitados. Pero además tratan o pretenden desplazar a quienes ya las están ejerciendo. Entonces, hay gente, hay personas, individuos que dicen, no, yo creo que podría hacer este trabajo, pero resulta que no está capacitado. Y además de que no está capacitado, pretende desplazar al que ya ejerce esa función, esa tarea, que sí está capacitado. Entonces, tanto la división forzada como la división anómica pueden generar anarquía y conflictos en la sociedad. Y entonces hay que tratar de evitarlos, de seguro. Y para eso es importante la función regulatoria de las asociaciones intermedias que podrían evitar estas cosas. Lo cual también, el pensamiento de Durkheim es un pensamiento fuertemente corporativo, por la importancia que le da a las corporaciones, empresarias, sindicales, obreras, etc. Llegados a este punto, ya podemos ir haciendo algunas comparaciones importantes entre Durkheim y Marx. Cuando Durkheim dice que todos los seres humanos nacemos con talentos y capacidades naturales y disposiciones, a la par, ¿qué nos está diciendo también? Que todos tenemos límites naturales. Que todos los seres humanos tenemos límites naturales. Límites naturales que no tenemos que tratar de superar artificialmente. Eso también lo dice, léanlo en el texto, lean alguna vez los textos. También dice, las personas, los individuos, no deben querer superar artificialmente sus propios límites naturales. Sepan leer esto, que es lo que quiere evitar es el conflicto. En la jerga común de la gente, ¿cómo se le llama cuando alguien quiere ocupar el puesto de otro por una vía que no es la adecuada? Serruchar el piso se llama, ¿conocen esa frase? Le dice, me quieren serruchar el piso, o me quieren robar la silla, qué sé yo, tantas expresiones. Bueno, entonces, no hay que apelar, dice Durkheim, a esas maniobras, ¿sí? Bien. No hay que pretender superar artificialmente los propios límites naturales. Hay que conformarse. Esto también es importante, antes de seguir, para que descubran que no es ningún secreto porque Seiling lo menciona, no es que yo aquí les estoy contando mi propio relato, que la moral que propone Durkheim no es la misma moral para todos. No es la misma moral para todos, porque obviamente que si le dice
O si le decimos a los sectores de mayor nivel socioeconómico que tengan que conformarse con su suerte y su destino, pero obvio, van a estar recontra contentos del nivel de vida que tienen. ¿Cómo no van a estar conformes? Recontra conformes van a estar. Entonces, es una moral que está fundamentalmente destinada a los sectores desaventajados de la sociedad, a los sectores de nivel inferior, a los sectores de bajo nivel socioeconómico. Es una moral de la sumisión, de la resignación, una moral del conformismo. Esa es la moral secular que quiere imponer Durkheim. Para que los sectores bajos, bajos en el sentido de bajos recursos, bajas condiciones de vida, se conformen con lo que les tocó y no quieran iniciar algún tipo de acción o de movimiento que perturbe la paz social y el orden social. Bueno, Marx, vamos a introducir ya algunas cuestiones de Marx en comparación con Durkheim. Para Marx, el ser humano es perfectible hasta el infinito. Para Marx el ser humano es perfectible hasta el infinito, es infinitamente perfectible. El ser humano tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado. Y si hay algún tipo de límites, según Marx, no son naturales. Si hay algún tipo de límites, son límites sociales y materiales que están dados por las condiciones sociales y materiales del modo de producción capitalista. ¿Se entiende? Entonces, según Marx, en el capitalismo, el modo de producción capitalista, que es alienante, explotador, expoliador, es el que no deja desarrollar al ser humano. ¿Cuál es la frase que representa eso? Que el hombre, en vez de trabajar para vivir, vive para trabajar. 12, 14, 16, 18 horas, 20 horas, lo que el cuerpo aguante. ¿Estamos? Bueno. Otra cosa también. Para Durkheim, los problemas de la sociedad moderna serían problemas morales. Por eso insiste tanto en el nuevo sistema moral secular. Porque para Durkheim los problemas de la sociedad moderna serían problemas morales y hay que corregirlos con una mayor moralidad. Él lo va a decir varias veces. El hombre moderno es un individuo falto de moralidad, que ambiciona de manera egoísta más de lo que está en condiciones de obtener. Entonces, como los problemas, y también por eso se suicidan. Después no nos va a dar el tiempo esta clase, pero la próxima vamos a analizar un estudio que él hizo sobre el suicidio. Entonces, bueno, los problemas del hombre moderno es la falta de moralidad. Se corrigen con mayor moralidad. Para Marx, los problemas de la sociedad moderna son problemas estructurales. No son problemas morales, son problemas estructurales. Resultado de una estructura económica y social, las dos cosas, una estructura económica y social donde hay una clase propietaria y una que no es propietaria. Una clase que posee los medios de producción y otra que no lo posee. Y otra comparación que vamos a hacer a partir de lo que ya estamos viendo de Durkheim es que para Marx en el capitalismo no hay una división normal y otra anormal. Para Marx en el capitalismo toda división del trabajo es forzada. No es que hay una normal y otra anormal, patológica. No, toda división del trabajo es forzada.
Para entender esto tienen que acordarse. Primero, ubicarse en lo que es el siglo XIX, eso no lo pierdan de vista. Y tienen que acordarse que esta nueva clase proletaria del siglo XIX, industrial, eran antes campesinos. Campesinos que fueron desalojados a partir de los inclusos, de los ahorcamientos, en el caso de Inglaterra, si hablamos del caso de Inglaterra. Si estos obreros industriales pudieran volver a su situación anterior, lo harían. Pero no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, es un proceso irreversible. Y eso Marx lo va a definir, lean los textos que tiene en la biografía, como que se vieron obligados los obreros a contraer relaciones sociales de producción que son independientes de su voluntad. No están ahí porque les gusta que los exploten, vivir en condiciones miserables, mal vestidos, mal alimentados, mal nutridos, los chicos que no van al colegio, explotados, no están, no es que les gusta esa vida. Lo que pasa es que no les queda más remedio, que se van a suicidar todos, no. Tienen que, lamentablemente, vender su fuerza de trabajo a cambio del salario. Bueno, muy bien. Continúo un poquito más. Vamos a otro libro, publicado por Durkheim, con el título Las reglas del método sociológico. Es un libro que él publicó en 1895, donde se propone establecer las reglas para estudiar científicamente la sociedad. Las reglas del método sociológico se propone establecer las reglas para estudiar científicamente la sociedad. Esto es importante que lo tengan en cuenta también. Digamos, la relevancia de estos autores. Porque con ellos se inicia el estudio riguroso, sistemático y científico de la sociedad. Ustedes se preguntarán, ¿y antes nadie había estudiado la sociedad? Sí. Y hay, por ejemplo, Platón, La República, famoso libro. No sé si lo han estudiado, leído, filosofía en alguna materia, no sé, ciencia política. Platón, La República. ¿Qué decía Platón? Que el mejor gobierno era el de los filósofos. Después Aristóteles con el libro La Política, yo lo comenté acá. Un primer intento de división de poder. Siglos después, en el medioevo, Tomás Moro, escuchaban hablar de una vez de Santo Tomás Moro, digo, porque después la iglesia lo santificó. Tomás Moro escribió un libro que se llama Utopía, Utopos, utopía, utopo significa ningún lugar, topo, lugar, utopía, ningún lugar. ¿Qué es una utopía? Algo bastante difícil de concretarse. Y el libro Utopía de Tomás Moro se lo considera a veces como un primer pensamiento hacia una posible sociedad socialista. O sea que desde la antigüedad muchos pensadores, filósofos, se preocuparon por ver cómo se organizaba política, económica y socialmente la sociedad. Pero, de manera científica, rigurosa y sistemática, son estos autores los que lo van a hacer. Fundamentalmente Durkheim y Weber. Y Marx, que Marx no fue un sociólogo, ya después lo vamos a ver, no fue un sociólogo, tampoco fue un economista. Muchas veces dicen Marx, el economista, no. Y eso saben por qué, porque hay gente que a pesar de ser profesional, académico, se la da de gran académico, repite cosas y ahí comprobás, es como este tipo, no sé si vieron, ahora que se dice, se viralizó, se dice, el video del examen que dio que quería ser juez de cámara. ¿No lo vieron eso? ¿O se enteraron? De un examen, porque aunque seas profesional y lleves ejercicio, si querés subir. Y como hoy en la justicia hay que trabajar también los temas del género, cuestiones de género, el jurado le preguntó
qué significaba el concepto techo de cristal. ¿A qué hacía referencia el concepto techo de cristal? El tipo no lo sabía. Empezó a zanatear, ¿no? Zaraza, qué sé yo. ¡Qué vergüenza! A mí se me caería la cara de vergüenza si soy un abogado ya en ejercicio, que encima me postulo para ser juez federal de Cámara. Y que encima lo vio todo el país. ¿No? Por eso digo, a veces uno dice, sí, fulano, la universidad, qué sé yo, bueno. Hoy como se dice, sí, se viralizó. Qué raro que alguno de ustedes no lo vio. Un desastre. Bueno, en fin. Que es un tema importante, porque el tema de las cuestiones de género ha cobrado, digamos, una importancia y una vigencia total, ¿no? Entonces, bueno, una mujer justamente del jurado le preguntó, doctor, le dijo, ¿a qué se refiere el concepto techo de cristal? El tipo no sabía. Y empezó a decir cualquier cosa, un cero así. Habrán puesto seguramente en la hoja de evaluación al abogado egresado de la universidad. Bueno, voy a subdividir las reglas del método sociológico, este libro, en 3 partes. Es a los fines didácticos, no es porque esté así en el texto original. Entonces vamos a empezar con el concepto de sociedad. El concepto de sociedad que construye Durkheim está muy influido por la biología, y contiene una concepción organicista y evolucionista. Que ya voy a ir explicando a qué se refiere una concepción organicista y evolucionista de la sociedad. Bueno, primero voy a empezar por decir qué no es la sociedad para Durkheim. ¿Estamos? Empiezo por ahí. ¿Qué no es? Para Durkheim, la sociedad no es un simple conglomerado o agregado de individuos. No es un simple conglomerado o agregado de individuos. Conglomerado, agregado, como un grupo, un agrupamiento. No es un simple conglomerado o agregado de individuos, ni la suma de las voluntades individuales. ¿Estamos? Tampoco es la sumatoria de individuos o las voluntades. Y tampoco es el resultado de un pacto o contrato social. Tampoco es el resultado de un pacto o contrato social como lo planteaba Rousseau. Bueno, y la definición que él da es la siguiente. La sociedad es una realidad, entre comillas, sui generis. Generis se escribe. Sui generis. Como el famoso dúo, que capaz que a pesar de que ustedes son de otra generación, quizá lo conozcan, bueno. ¿No? Charly García, Nito Mestre, así. Una realidad sui generis. ¿Saben qué significa? Una realidad genuina. Una realidad genuina, única en su género. Esa es la definición que él da. La sociedad es una realidad sui generis, única en su género, una realidad genuina. Bien, continúo. Es una verdadera máquina organizada. Me apuro un poquito porque me quiero tomar unos minutos entre esta comisión y la que sigue. Es una verdadera máquina organizada cuyas partes contribuyen todas de diferente modo al movimiento de la totalidad.
Ahí tendríamos como una especie de metáfora mecanicista. Siempre que se hace la comparación entre algo y una máquina, es una comparación mecanicista, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Su existencia es más o menos segura o precaria. Su existencia es más o menos segura o precaria, según que sus órganos, ahí está el organicismo, ¿no? Según que sus órganos desempeñen con mayor o menor regularidad las funciones que se les han confiado. Bueno, eh, la sociedad es como un organismo viviente. Ahí está también el organicismo. La sociedad es como un organismo viviente. En un complejo equilibrio que si se rompe ese equilibrio, se produce la enfermedad en el cuerpo social. Acá van a encontrar muchas cosas similares a lo que vimos con el funcionalismo de Parsons y Merton. Y no es una casualidad, es porque justamente el estructural funcionalismo de Parsons y Merton se basó mucho en la sociología de Durkheim, ¿no? Como también en la de Weber, para construir su propio esquema conceptual. Bueno, ahí tienen entonces el organicismo. Ahora vamos al evolucionismo. El evolucionismo tiene que ver con que la sociedad evoluciona, valga la redundancia, a partir de determinadas leyes, digamos así, la sociedad evoluciona a partir de determinadas leyes, las cuales son naturales y sociales a la vez. La sociedad moderna contiene determinadas leyes que son naturales y sociales a la vez. Y una de ellas, muy importante, es la ley del progreso. ¿Estamos? Por esta cuestión positivista, orden y progreso indefinido. Bueno, Durkheim dice que los hombres no son autores de esas leyes. Por ejemplo, no son autores de la ley del progreso, ¿no es cierto? Sino que son instrumentos. No pueden desviar su rumbo, son leyes que dominan a los hombres, deben someterse, descubrir su curso y dirección para ajustarse a ellas con el mínimo de sufrimiento. Bueno, y última frase y cierro la clase de hoy, seguimos la próxima. El todo orgánico social tiene necesidades que los individuos y grupos que lo componen deben satisfacer cumpliendo sus funciones de manera adecuada para mantener el equilibrio social. La sociedad es un todo que produce hechos sociales, los cuales constituyen representaciones de carácter colectivo. Bueno, después entonces la próxima, el lunes, vamos a seguir con el punto B, que tiene que ver con la definición de hechos sociales y de sociología, y el punto C, que es la clasificación de las sociedades por el grado de composición.
Por hoy nada más. Gracias por la atención. Que tengan buen fin de semana. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora el sábado. Y nos estaremos viendo entonces en la clase del próximo lunes. Gracias, que sigan bien. Igualmente. Gracias, profe.